Intensidad del campo magnético y tensión inducida. Para esta configuración solo se trabajará utilizando la parte del estator de la máquina de Lorenzo de corriente continua, sin el rotor inducido. Vamos a alimentar la bobina de un solo polo principal F1 F2 con un valor de voltaje de 20 voltios y se conecta la segunda bobina F5 F6 a un amperímetro. Entonces, para llevar a cabo esta configuración utilizamos un interruptor en la alimentación abriendo y cerrando rápidamente, con el fin de observar con la ayuda de un multímetro una corriente inducida que circula en la bobina F5 F6 como se muestra en el siguiente video. A continuación se introduce el rotor en la máquina de Lorenzo de corriente continua y repetimos el mismo procedimiento para la configuración anterior. Se observa que aún se presenta esta corriente inducida que circula por la bobina F5 F6, pero esta vez la lectura de corriente es mayor a la evidenciada en el anterior caso, como podemos observar en este video. Que lo máximo que llegó fue a 120 miliamperios y en el anterior caso a 10 miliamperios. ¿Por qué sucede esto? Cuando el rotor está ausente no hay un camino completo para la corriente eléctrica y el amperímetro muestra una lectura baja o nula ya que no fluye corriente. Como podemos observar en el anterior video, lo máximo que pudo marcar el amperímetro fueron 10 miliamperios. Al contrario que si introducimos el rotor en el circuito, se cierra el camino para la corriente eléctrica. La máquina puede generar una fuerza electromotriz debido a la interacción entre el campo magnético del estator y el rotor en movimiento. Esta fuerza regula la corriente en el circuito y el amperímetro muestra una lectura significativa, que depende de varios factores como la tensión aplicada y la velocidad de rotación del rotor. Para esta configuración, entrando el rotor, lo máximo que midió el amperímetro fueron 120 miliamperios. Muchas gracias. Buenas, en esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte del laboratorio, que es la saturación. Para eso necesitamos utilizar el estator de la máquina a corriente continua y también el rotor que va a estar introducido en el estator. La vista transversal de tal máquina la podemos ver en la siguiente figura. Para comprender un poco mejor sobre lo que vamos a hablar, debemos saber que en una máquina de corriente continua típica tenemos dos componentes clave, que va a ser el estator y el rotor. El estator es la parte fija de la máquina y normalmente contiene la bobina de excitación. La bobina de excitación se alimenta con corriente continua, lo que crea un campo magnético que afecta al rotor. El rotor es la parte giratoria de la máquina y está ubicado dentro del estator. Está conectado eléctricamente a través de las escobillas o contactos deslizantes para permitir la transferencia de corriente entre el estator y el rotor. Durante el experimento que realizamos, variamos la corriente de entrada en el circuito de excitación de 1 de 4, utilizando un variac u otra fuente de corriente alterna. Medimos la FEM inducida en la bobina F1 F2, mientras realizamos el barrido de voltaje de entrada desde 0 hasta 18 voltios. Cada valor de corriente de entrada se registró junto a la FEM inducida y con estos datos creamos la gráfica de voltaje de salida con respecto a la corriente de entrada que hemos estado analizando. Para visualizar este comportamiento realizamos mediciones experimentales y creamos una gráfica que muestra la relación entre el voltaje de salida y la corriente de entrada en una máquina de corriente continua real. Al analizar la gráfica observamos claramente cómo la relación de voltaje de salida versus la corriente de entrada se vuelve no lineal a medida que aumenta la corriente de entrada. Esto se debe a la saturación magnética del núcleo magnético en la máquina. Bueno, para entender cómo se obtuvo la gráfica, es importante analizar la ley de Faraday, la cual nos dice que al momento de inducir una FEM en un conductor,
la tasa de cambio del flujo magnético a través del conductor matemáticamente se puede expresar como se ve aquí en esta ecuación, donde nos dice que V es igual a N por dφ sobre dt, donde V será el voltaje, N el número de vueltas de la bobina y dφ sobre dt la tasa de cambio del flujo magnético. Al momento de hacer eso, nuestro resultado será un comportamiento no lineal en el núcleo al momento de tabular los datos, y pues un punto crucial es cómo el núcleo magnético se comporta a medida que aumenta la corriente de entrada. Como ya lo había dicho mi compañero, se hace un barrido de 0 a 18 voltios, lo cual haciendo un incremento escalonado de 1 voltio. Decimos que también que a baja corriente el campo magnético aumenta proporcionalmente con la corriente. Sin embargo, llega un punto en el que el núcleo se satura y ya no puede aumentar su magnetización, provocando una disminución en la tasa del cambio de flujo magnético, lo que da como resultado, como podemos ver acá, un comportamiento no lineal en la relación entrada de corriente y el voltaje de salida.